Hola chicos, vamos a explicar modelos atómicos. Es una clase que está orientada a alumnos de cuarto de ESO y quizás pueda interesarle también a algún alumno de tercero de ESO, sobre todo alguna parte de estos vídeos, pero principalmente es una clase orientada a alumnos de cuarto de ESO, ¿de acuerdo? Os cuento. Vamos a hablar un poquito primero de cómo hemos llegado a saber lo que sabemos sobre los átomos, ¿vale? Porque ahora mismo sabemos muchas cosas sobre los átomos. Sabemos que tienen un núcleo que tiene protones y neutrones, sabemos que los electrones se encuentran en el exterior en distintos niveles de energía y que los electrones tienen carga negativa y los protones tienen carga positiva. Sabemos un montón de cosas acerca de los átomos, pero realmente no siempre hemos sabido estas cosas, ¿vale? Entonces, lo que vamos a contar aquí en los modelos atómicos es como una historia. Es una historia de distintos científicos que fueron proponiendo lo que ellos pensaban que era un átomo y siempre consiguieron mejorar un poquito lo que se sabía antes, pero muchas veces también cometieron algún error a la hora de hacer sus teorías. Por eso luego llegaba otro científico distinto y decía, bueno, pues yo creo que esta persona se ha equivocado aquí y aquí, así que mi modelo va a ser distinto. Yo creo que los átomos no son como esta persona había dicho, son como lo he dicho yo. Y entonces ese modelo nuevo de ese científico era mejor que el anterior. Y luego llegaba otro científico y decía, bueno, pues este modelo también tiene errores porque falla aquí y aquí. Espero que estéis entendiendo lo que quiero decir, ¿vale? Os cuento. Las primeras noticias que tenemos de que alguien enunciara que la materia estaba formada por partículas pequeñitas que se llamaban átomos es del siglo 4 o 5 antes de Cristo, un filósofo griego que se llamaba Demócrito. En esa época ya un filósofo griego dijo que la materia estaba formada por partículas indivisibles que se llamaban átomos, ¿vale? Desde entonces, el primer modelo atómico que vamos a estudiar realmente es el modelo de Dalton. Dalton fue un científico del siglo XIX que, igual que Demócrito, consideraba que la materia estaba constituida por partículas que eran indivisibles, que se llamaban átomos, ¿vale? Átomo significa indivisible en griego. Y además, Dalton consideraba que los átomos de un mismo elemento eran iguales entre sí y que además eran diferentes a los de los otros elementos. ¿Eso qué significaba? Pues significaba que Dalton pensaba que si yo tenía un átomo de hidrógeno y un átomo de hidrógeno y los comparaba, eran idénticos entre sí. Cualquier átomo de hidrógeno que pudiera encontrar en el mundo era idéntico a otro átomo de hidrógeno. Eso es lo que él pensaba. Y además que si yo cogía pues un átomo de oxígeno y un átomo de cloro, eran diferentes entre sí, porque eran diferentes entre otros elementos, ¿vale? Y además Dalton consideraba que los átomos de distintos elementos químicos se combinaban en determinadas proporciones para formar compuestos, que es algo que sabemos que ocurre. Por ejemplo, dos átomos de hidrógeno combinan con un átomo de oxígeno para formar una molécula de agua, por ejemplo, ¿vale? Por supuesto, sabemos que Dalton se equivocó en bastantes cosas, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que los átomos no son indivisibles, ¿vale? Los átomos tienen en su interior protones, neutrones, electrones, no son partículas indivisibles. Y además, sabemos que aunque sí que es cierto que los átomos de hidrógeno son muy parecidos entre sí y los átomos de cloro son muy parecidos entre sí, existe una cosa que se llaman isótopos, que ya hemos estudiado en otro tema, que hacen que incluso yo pueda tener pues, un átomo de carbono que tenga un número de neutrones y un átomo de carbono que tenga un número de neutrones diferente, ¿vale? Entonces también se equivocó en ese postulado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues ocurrió que había un científico que se llama Thomson, ¿vale? Que realizó una serie de experimentos en unos tubos de descarga rellenos de gases, los sometió a un alto voltaje y descubrió que se generaban unos rayos del polo negativo al positivo que los llamó, rayos catódicos. ¿Vale? Este experimento, el experimento de los tubos de descarga o de los rayos catódicos, lo que le sirvió a Thomson es para demostrar que existían unas partículas más pequeñas que el átomo que se encontraban en su interior
que tenían carga negativa, que eran los electrones, ¿vale? Thomson pudo demostrar que los electrones existían y entonces de repente el modelo de Dalton ya no nos valía, ¿no? Teníamos que idear un nuevo modelo que definiera lo que era el átomo. Bueno, pues Thomson consideró que el átomo debía de tener esta pinta, ¿vale? Pensaba que el átomo era como una esfera que siempre tenía carga positiva, pero que tenía los electrones encajados, como encastrados, ¿vale? Estos serían bolitas de carga negativa, que son los electrones, y toda esta esfera es de carga positiva. No definió los protones en sí. Pensaba que el átomo era como una masa de carga positiva con los electrones encastrados. Es un modelo que le llamaban modelo de pudín de pasas, ¿vale? Es como un bollito con pepitas de chocolate, ¿vale? El bollito es todo carga positiva, pero las pepitas de chocolate son los electrones de carga negativa, ¿vale? ¿Qué consiguió Thomson con esto? Pues consiguió explicar la naturaleza eléctrica de la materia. Estas frases que estoy poniendo aquí explicaban la naturaleza eléctrica de la materia. El experimento de los rayos catódicos fue explicado por el modelo de Thomson. Son las típicas que se entran luego en los exámenes tipo test, así que son muy importantes, ¿vale? ¿Qué consiguió Thomson con esto? Pues explicar, por ejemplo, que los átomos son neutros, ¿vale? Los átomos tienen una determinada carga positiva, pero es compensada a la perfección por las cargas negativas encastradas que tenían según su modelo. Y además también podía explicar los iones. Los iones, que es algo que ya hemos estudiado cuando estábamos en la academia, ¿vale? Así que no me voy a meter mucho en este vídeo en iones y cálculo de cuántos electrones tienen, etcétera y etcétera. Pero sabéis que cuando un átomo pierde un electrón, se queda con carga positiva y se llama catión. Y que cuando un átomo gana un electrón, se queda con carga negativa y se llama anión. Por cierto, no solo un electrón puede ganar o perder 2 electrones, 3 electrones, los que sean, ¿vale? ¿Qué pasa? Que este modelo también tenía fallos. Pues, por ejemplo, hubo un científico que se llamaba Rutherford que hizo un experimento que se le llama experimento de la lámina de oro. Y el modelo de Thomson no conseguía explicar ese experimento, ¿vale? ¿Qué hizo Rutherford? Pues Rutherford cogió una lámina muy finita de oro y la bombardeó con un rayo de partículas alfa. ¿Qué son las partículas alfa? Las partículas alfa son unas partículas muy pequeñitas, ¿vale? De carga positiva, son unas partículas radiactivas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si el átomo tuviera esta pinta, las partículas alfa deberían de haber atravesado con facilidad la lámina de oro sin ningún problema. Y en cambio no pasó eso, ¿vale? Pasó otra cosa distinta. Entonces vamos a hacer aquí un zoom, plop. Tenemos aquí la lámina de oro, ¿vale? Y vamos a ver qué pasó. Pues pasó que muchos rayos, los voy a pintar con el bol mejor, boli negro, muchos rayos de partículas alfa atravesaron directamente sin ningún problema. Pero hubo algunos que se desviaron totalmente. Es como que modificaban la orientación de su trayectoria, ¿vale? Vamos a pintar aquí otro. ¿Vale? Y hubo una pequeña proporción de ellos que salieron rebotados hacia atrás. Totalmente, venían por aquí y rebotados hacia atrás, ¿vale? ¿Esto por qué era? Hombre, pues os lo explico. Hoy en día sabemos que los átomos tienen un núcleo que tiene cargas positivas y que realmente tiene muchísimo espacio alrededor donde solo están los electrones, ¿vale? Entonces, cuando el rayo pasaba por aquí, su trayectoria no se modificaba. Cuando se acercaban un poquito al núcleo, su trayectoria se veía modificada, porque como esto tenía carga positiva y el núcleo tiene carga positiva, pues le repele, ¿no? Entonces modificaba un poquito la trayectoria. Y había veces que los rayos chocaban del todo con el núcleo y se iban hacia atrás, ¿vale? Entonces esto sirvió a Rutherford, el experimento de la lámina de oro, que no cumplía el modelo de Thomson, sirvió a Rutherford para explicar su modelo. Su modelo que decía, la materia está prácticamente hueca, ¿vale?
hueca, es decir, tenemos un núcleo y tenemos los electrones como por aquí, pero hay un montón de espacio en el átomo que está hueco, ¿de acuerdo? Hay una serie de cargas positivas en el núcleo, que además tiene casi toda la masa del átomo, ¿de acuerdo? Estas cargas positivas que están en el núcleo, posteriormente se descubrió que eran, como ya sabemos, los protones, que fueron descubiertos por Rutherford también, pero también sabemos que en el núcleo hay neutrones, que son partículas con carga neutra y que fueron descubiertas por Chadwick, ¿vale? Y además Rutherford dijo que los electrones giraban alrededor del núcleo en unas órbitas, ¿vale? ¿Y por qué giraban? Pues giraban para compensar la fuerza de atracción, porque vosotros sabéis que las cargas negativas se sienten atraídas por las cargas positivas. Entonces, giraban para compensar esa fuerza de atracción y no colapsar cada vez más cerca del núcleo y colapsar contra él, ¿vale? Este dibujito del modelo de Rutherford es lo que se llamó el modelo planetario. ¿Por qué? Porque se parece un poquito a un sistema solar, ¿de acuerdo? Entonces, el modelo de Rutherford, aunque sabemos que falla en algunos conceptos, lo seguimos utilizando para un montón de cosas. Lo utilizamos, por ejemplo, para calcular los isótopos, para calcular los iones. No tenemos que ir más allá. Con esta idea nos llega, ¿vale? Definimos que tenemos un núcleo que es mucho más pequeño que todo el resto del átomo, ¿vale? Y que aún así tiene casi toda la masa del átomo en su interior y que el núcleo tiene en su interior el número de protones y neutrones que tenga el átomo, ¿vale? Y esto es un pequeño repasito de unas cosas que hemos dado ya en clase. Sabéis que el número de protones y neutrones de un átomo es su número másico y que el número de protones de un átomo es su número atómico, ¿vale? Y esto es importantísimo porque el número de protones que tiene un átomo es lo que caracteriza qué átomo es, ¿vale? Si tiene 12 protones es un tipo de átomo y si tiene 16 protones es otro distinto. Por ejemplo, abrimos una tabla periódica. Tabla periódica, ahí estamos, ¿vale? A ver qué le está costando. Vale, si yo tengo 16 protones en el núcleo, voy a tener azufre, ¿vale? Si yo tengo 6 protones en el núcleo, va a ser carbono, ¿vale? Por eso el número de protones es el número atómico, porque es el número que me dice de qué tipo de átomo estoy hablando. Los neutrones, no. Sabéis que los neutrones, el número de neutrones puede variar porque existe una cosa llamada isótopos, que ya hemos explicado cuando estábamos en clase, ¿vale? Entonces, en el núcleo, protones y neutrones. Y en la corteza, los electrones, ¿vale? Además, los protones tienen carga positiva, los neutrones tienen una carga neutra y los electrones tienen una carga negativa. Además, sabemos que el número de electrones generalmente es igual al número de los protones para que las cargas se equilibren y el átomo sea neutro, ¿vale? Lo único, recordad que cuando estamos hablando de iones, el número de electrones se calcula haciendo el número de protones menos la carga del ion, con su signo, ¿vale? Si la carga es negativa, haríamos menos por menos y haría más y no pasaría nada. Además, es importante que os cuente que los protones y los neutrones tienen una masa muchísimo más grande que la masa del electrón, ¿vale? La masa de un protón es como 2000 veces la masa de un electrón, ¿vale? ¿Y en qué medimos estas masas? En UMAS. UMAS, que significa unidad de masa atómica, ¿vale? No en kilos. Pensad que un protón, un electrón, un neutrón es una cosa tan chiquitita que no tendría sentido medirla en kilos. Tendríamos que poner 0,0000 y un porrón de decimales, de ceros, ¿vale? Antes de empezar a poner números para poner una masa en kilos. Esto además lo hacíamos cuando hacíamos las masas molares en los ejercicios de reacciones. Si os acordáis, poníamos UMAS o poníamos gramos por mol, ¿vale? Dependiendo de si poníamos masa molar o masa molecular. Bueno, además, vamos a hablar del concepto de partícula elemental, ¿vale? La definición de una partícula elemental es que es una partícula que no se puede descomponer en partículas más pequeñas, ¿vale?
Históricamente se consideraba que los protones, neutrones y electrones eran partículas elementales, pero hoy en día sabemos que estas partículas, protones, neutrones y electrones, se pueden descomponer en partículas más pequeñas, que tienen otros nombres, como por ejemplo los quarks. Vamos a explicar el modelo de Bohr, ¿vale? Y lo primero que quiero que sepáis es que el modelo de Rutherford tenía algunos problemas. Por ejemplo, el modelo de Rutherford no conseguía explicar por qué los átomos eran estables, ¿vale? Y tampoco conseguía explicar los espectros atómicos. ¿Eso qué significa? Básicamente con lo que acabo de decir casi os llega, ¿vale? A los de cuarto de eso. Entended que el modelo de Rutherford no conseguía explicar la estabilidad de los átomos ni los espectros atómicos y que el modelo de Bohr consiguió solucionar ese problema, ¿vale? Pero yo os voy a explicar un poquito más qué significa esto que acabo de decir, pues os cuento. Según el modelo de Rutherford, los electrones, ¿dónde está? Aquí. Los electrones que giran alrededor del núcleo giran eternamente alrededor del núcleo, pero debido a las leyes del magnetismo sabemos que una carga eléctrica que está girando va a ir perdiendo energía y que esa en forma de radiación, y esa energía que va perdiendo lo que va a hacer es que el electrón cada vez se vaya acercando más y más y más al núcleo hasta colapsar contra él, ¿vale? Esto realmente no pasa, los átomos son estables y eso el modelo de Rutherford no lo conseguía explicar, ¿vale? Y por otra parte, los espectros atómicos. Primero voy a intentar explicaros un poquito lo que es un espectro atómico, ¿vale? Si yo encierro en un tubo un gas como hidrógeno o helio y lo someto a un voltaje muy elevado, ese gas va a empezar a emitir luz, ¿vale? Si yo esa luz la hago pasar a través de un prisma para que se polarice, los colores de la luz se van a separar y podremos ver el espectro de esa luz, ¿vale? Entonces se concluyó que esa luz se debía a que los electrones absorben la luz y saltaban a órbitas superiores, superiores me refiero más alejadas del núcleo, ¿vale? Y después volvían a perder toda esa energía y volvían a acercarse al núcleo otra vez. Y cuando perdían la energía, la liberaban en forma de luz y ese era el espectro atómico que nosotros veíamos. ¿Qué pasa? Que según el modelo de Rutherford, las órbitas pueden tener absolutamente cualquier tipo de ángulo, de radio, ¿vale? O sea, el electrón puede estar aquí, o puede estar aquí, o puede estar aquí, puede estar en cualquier tipo de radio. Con lo cual, los espectros tendrían que ser continuos y en cambio los espectros iban a saltos, ¿vale? Tenían distintas franjas. Os voy a enseñar, mirad, ¿vale? Esto es el espectro continuo, que es lo que deberíamos de observar si el modelo de Rutherford fuera real. Sin embargo, estos son los espectros de emisión que se estaban registrando. Este es el del hidrógeno y este es el del helio, ¿vale? No son continuos, tienen rayas de distintos colores en las que no se observa luz. Bueno, voy a volver a dejar el móvil donde estaba. Ahí estamos. Ahí, ¿vale? ¿Y qué ocurría? Que necesitábamos poder explicar estos dos comportamientos. Y eso es lo que hizo el modelo de Bohr, explicar esos comportamientos, ¿vale? Igual que el modelo de Rutherford se llama modelo planetario, el modelo de Bohr se llamó modelo de capas. ¿Y en qué se basaba? Bueno, pues para empezar utilizaba la misma idea que el modelo de Rutherford. Tenemos un núcleo donde están los protones y los neutrones y tenemos una corteza donde están los electrones, ¿vale? Pero de repente definió distintas capas, distintos niveles de energía, ¿vale? Los electrones solo se pueden mover en esos distintos niveles de energía. Y no, mientras se mueven en ese nivel de energía, no están emitiendo, en esa órbita, perdón, no están emitiendo energía. Las órbitas que están más cerca del núcleo tienen menos energía y las que están más lejos tienen más. Además, cuando un electrón pasa de una capa a otra, de un nivel de energía a otro, va a o perder o ganar energía en forma de un fotón, ¿vale? Cuando me acerco al núcleo, cuando se acerca al núcleo, emite un fotón y cuando se aleja del núcleo, absorbe un fotón. Quedaría, por supuesto, hablar de los distintos orbitales y de qué
formas tienen y qué tamaños tienen y cómo se ordenan los electrones en él y todo lo relacionado con la configuración electrónica. Y también vamos a hablar en otro vídeo de las propiedades periódicas y las características del sistema periódico.